El número 40, el número 40 aparece en la Biblia en varias ocasiones. 40 días, 40 noches, 40 años. Relacionado con varias personas en la historia de Dios. Y tenemos en Éxodo capítulo 24, versículo 18, dice: Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Que es algo sobrenatural en que él en ese tiempo, por lo menos no lo menciona la Biblia, no tuvo alimentación, no tuvo ningún contacto con ninguna persona, estuvo en el monte con Dios y en el monte de Dios. Sinaí es reconocido o es llamado en la Biblia también el monte de Dios, igual que Horeb. Sinaí y Horeb son sinónimos, se encuentran en la palabra de Dios de manera intercambiable. Y allí tenemos a Moisés en comunión con Dios, recibiendo la ley en ese espacio de tiempo, 40 días y 40 noches. Entonces encontramos allí un evento histórico especial, sobrenatural, que marcó la historia del pueblo de Israel, marcó la historia bíblica y tiene que ver con que Dios entregó la ley. Y allí estuvo entonces Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Pero también vemos en Génesis capítulo 7, versículo 12, cuando se derrama el juicio sobre el mundo, que llovió ininterrumpidamente 40 días y 40 noches. Entonces, mientras en Éxodo se entrega la ley, se revela a Dios a través de su manifestación allí en el monte Sinaí a Moisés y al pueblo. En Génesis 7:12 se habla del juicio de Dios contra el pecado, juicio que se manifiesta a través de una lluvia continua por 40 días y 40 noches, lo cual causó la inundación del mundo, el juicio de Dios. Pero más adelante vemos que Israel en el desierto estuvo 40 años, siendo probada por Dios, siendo formada por Dios, siendo enseñada por Dios y bajo el cuidado de Dios, bajo la disciplina de Dios. Cuando Elías huye de Jezabel, Jezabel amenaza a Elías por haber Elías dado muerte a los profetas falsos de Baal. Y Elías huye. Dice primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 8, se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb. Interesante que es el mismo lugar donde Moisés está 40 días y 40 noches, pero en este caso Elías camina para llegar hasta allá, hasta Horeb, 40 días y 40 noches. Obviamente esto también es sobrenatural, donde la Biblia dice que él caminó 40 días y 40 noches. Con el temor, con miedo, pero siendo fortalecido por Dios, estando en un momento de formación, de enseñanza, de confiar en su Dios, pero también de la vulnerabilidad que tenía como hombre, pero la gracia divina ayudándole. Caminó hacia el monte de Dios 40 días y 40 noches.
Si nos vamos adelante allí en el Nuevo Testamento, Mateo 4, versículo 2, hablando del Señor Jesucristo en el desierto, eh, dice que después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Fue un tiempo con su Padre, un tiempo de comunión. Dice ahí que ayunó 40 días y 40 noches. Y después de lo cual tuvo hambre y es cuando aparece el tentador. Entonces vemos al Señor Jesucristo allí, en el desierto. Encontramos a Moisés allí en Sinaí, en medio del desierto. Encontramos a Elías allí, rumbo a Oret, en el desierto. Israel en el desierto. El Señor Jesucristo en el desierto, 40 días y 40 noches, donde encontramos un clima árido, donde encontramos situaciones adversas a veces en el tema climático, encontramos al Dios bondadoso cuidando de nosotros, formándonos, enseñándonos, ayudándonos, dirigiéndonos. Dios, nuestro Dios, el que cuidó a Elías, el que cobijó con su gracia a Moisés y el que se manifestó en la persona del Señor Jesucristo. Allí, en el desierto, 40 días y 40 noches. Pero si nos vamos después de la resurrección del Señor, dice en Hechos capítulo 1, que el Señor se presentó y les enseñó a sus discípulos por 40 días. Allí está en Hechos capítulo 1, hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces encontramos de una manera constante este número, Dios enseñándonos a través de este número de días y noches en la mayor parte de las ocasiones en que sucede, hablándonos acerca de Él, de su trabajo, del juicio de Dios, pero también de cómo Dios prueba, de cómo Dios forma, de cómo Dios ayuda, de cómo Dios sostiene, de cómo Dios enseña y cómo Dios se revela. El monte de Dios, Oret, Sinaí, el lugar donde tuvo el encuentro especial Elías con su Dios y el lugar también donde Moisés tuvo esa revelación que fue muy cercana para él y también una revelación al pueblo del Dios que tenían, del Dios santo, del Dios que juzgaba el pecado, del Dios que quería cubrirles con su gracia, pero también que quería enseñarles cómo es Él para vivir para Él. Y así continuamos aprendiendo del Señor a través del día a día, estudiando su palabra. Que el Señor bendiga tu vida.